Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Gina Savitsky y hoy tendremos la cápsula Hablando desde la autoridad, la sensatez o la espontaneidad. Hace varios años, varias décadas, un psicólogo llamado Eric Berne desarrolló toda una teoría llamada análisis transaccional. En realidad, el nombre puede sonar aparatoso, pero a lo que él se refería es a cómo le hablamos a las demás personas y qué diálogos establecemos con otros desde tres roles prácticamente bien diferenciados. Desde la autoridad, que él le llamó el padre, desde el adulto, que le llamó igual adulto y que es la sensatez, la asertividad, o desde el niño, que es esa espontaneidad de la que yo te comentaba en el título de la cápsula. Y entonces él dice en su propuesta que todos, absolutamente todos, nos desenvolvemos básicamente en esos tres roles. A veces los alternamos con diferentes personas en diferentes momentos, pero puede también haber alguien que se establece más en un rol que en otro. Te explico. Cuando hablamos de que estamos en un rol de autoridad, la forma en que nos referimos al otro o de padre es debes hacer esto, tienes que hacer esto, y nos situamos hablándole a los demás, que pueden ser amigos, colegas, familiares, como si nosotros tuviéramos que marcarle la pauta de lo que tiene o debe de hacer. ¿Te has pescado hablando así alguna vez a alguien? Sí se lo hacemos a nuestros hijos, pero es que somos el padre o la madre. Pero si esto lo llevas a otros terrenos, generalmente vas a sonar autoritario y generalmente puede ser que mucha gente trate de evitarte o trate de confrontarte porque en una actitud autoritaria con alguien que no tiene por qué estar subordinado a ti, generalmente va a haber como rencillas y como esa situación dolorosa o ese como si se golpearan dos piedras donde hay fricción y donde hay una menor comunicación. Cuando habla acerca de la actitud del niño o del espontáneo, nos habla de esas actitudes que podemos tomar a veces en donde tratamos de evadir una responsabilidad, a lo mejor nos damos permiso de llegar tarde a un lugar y no nos importa tanto, o podemos ser demasiado sensibles o caprichosos a lo que queremos o buscamos. Podríamos ser incluso manipuladores cuando estamos en ese rol de niño. Queremos que alguien nos dé, que nos provea, y también a veces en ese rol podemos victimizarnos un poco y sentir que el mundo nos queda a deber o que estamos en una situación en donde no estamos cómodos por culpa de los demás. Entonces él lo que definió como esta teoría, que después se volvió como un tipo de terapia, es que si lo analizamos y lo vemos en nosotros, muchas veces estamos hablando desde este lugar de autoridad, en otros momentos, otras veces estamos hablando como ese niño que trata justo de escapar de la autoridad, que puede ser muy espontáneo en la forma en que habla, no tiene filtros, no cuida las formas, puede ser irresponsable en algunos rubros, incluso con su persona, comer de más, beber de más. Y entonces ese niño va a hablar siempre desde una postura de víctima, de inocente y de vulnerable. Y entonces, ¿qué pasa? Si se establece una relación entre alguien que constantemente hable como ese padre o esa autoridad, a alguien que constantemente se maneja como ese niño, lo que se vuelve es una relación conflictiva. A la larga, este niño va a tratar, niño aparentemente, en rol, no que sea un niño, sino que nosotros asumimos el rol. O sea, yo asumo el rol de si estoy con una figura muy autoritaria, que puede ser mi esposo, por ejemplo, y él me trata con ese tono autoritario, con esas palabras iniciales que les digo, como debes de hacer, tienes que hacer, entre otras, y yo me vuelvo esa niña aparentemente sumisa, que voy a tratar de escaparme un poco a esa autoridad, rebelde. Entonces, ¿cómo van a ser esas conversaciones? ¿Cómo van a ser esos diálogos? Y sobre todo, ¿qué satisfacción puedes llevar sobre eso? Cuando tú, en este rol de víctima o de niño, sientes que el otro te oprime y el otro que considera que debe alinearte porque tú no actúas conforme a una persona adulta.
A veces los roles cambian según con quién estamos, pero ¿qué nos invita esta teoría? ¿A dónde nos invita y a dónde debemos llegar? Esta teoría nos lleva al punto necesario en donde lo que él dice es que debemos convertirnos en adultos todo el tiempo. No nos está restando esta satisfacción de la espontaneidad, cuando así deba ser, decir un chiste, ser comunicativos con los amigos. O sea, no nos resta esta oportunidad y no nos quita de ser divertidos, alegres. Más bien nos lleva y nos invita el doctor Eric Berne a hablarnos de adulto a adulto. Él dice, por ejemplo, si tú quieres algo y quieres que alguien te provea de algo, de un consejo, de una asesoría o de algo que él tiene, y tú se lo pides en términos de autoridad, probablemente si es una persona adulta y sensata y se mantiene en ese rol, va a tratar de llevarte a un estado adulto. Pero si siente tu autoridad demasiado prepotente, o se va a enojar y va a haber un conflicto, o puede irse al área del victimismo. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas palabras o este método de mantenernos de adulto a adulto? Para empezar, debemos entender que el otro es una persona también con requerimientos, necesidades, anhelos, expectativas. Entonces, hablar con el otro desde el respeto y preguntarle qué quiere hacer, si puede colaborarnos con alguien, si necesita algo, por ejemplo, y no indicarle como el padre, tienes o debes que hacer esto, o me tienes que dar, o me tienes que responder. No, las frases serían, cómo participamos juntos, qué podemos hacer para lograr algo mejor, qué necesitas tú ahorita, qué te puedo dar yo, qué me puedes dar tú, cómo contribuimos. Y entonces estaríamos hablando de una conversación asertiva, donde ambas partes son adultos que pueden tener, que pueden aportar y que también pueden tener requerimientos, pero que no se van a ir a un rol de victimismo o de un niño rebelde que se quiere escapar a la autoridad, ni tampoco al otro rol donde lo que yo diga es lo único valioso y no escucho a los demás. Mantenernos en un área adulta, sensata, asertiva, de escucha activa y libre, nos va a favorecer para tener muy buena comunicación y para tener muy buenas amistades y mantener esa confianza y esa empatía. A veces no es fácil emprender este camino, pero siempre hay la oportunidad de autoanalizarnos, escuchar lo que otros nos dicen y darnos cuenta si estamos siendo muy autoritarios o demasiado libres en nuestras relaciones con los demás. Te invito a que conozcas más de este análisis transaccional que te puede ser una herramienta muy útil para tu vida cotidiana. Si trabajas en una empresa, si eres un jefe, con tu familia, en la escuela. Sobre todo porque si lo pensamos, es fácil deslizarnos de lo autoritario o de lo demasiado espontáneo o rebelde a niveles adultos que somos. Y lograr así tener relaciones duraderas, realmente amistosas, y ser también receptivos para escuchar la retroalimentación que el adulto sí escucha, para poder transformar aquellas áreas que a lo mejor no son las más convenientes para nuestro desarrollo, pero que si otro nos los dice en buenos términos, podemos analizar, reflexionar, tener esa introspección para el cambio e ir siendo más adultos todavía. Más con ese grado de sensatez que nos lleve al éxito en las relaciones interpersonales. Te agradezco.